Tema, yo creo que ya vieron algo de eso en la primera expresión, o por lo menos el ejercicio debieron haberlo hecho en primer cuatrimestre, así que pues va a ser básicamente un refresh. Y esto que vamos a ver aquí nos va a servir de base para poder hacer uno de los trabajos finales, que es la exposición oral, porque van a ser a partir de un trabajo de estos. El trabajo que van a realizar escrito tiene que ver con elaborar un ensayo argumentativo. Entonces, ese ensayo argumentativo que van a presentar escrito, con todos los lineamientos que ya hemos revisado respecto a lo que son las referencias, las citas, en el estilo APA y todo eso lo van a plasmar en el documento ¿ok? Y ese les va a servir de base para poder realizar el video, donde ustedes van a poder practicar lo de la paralingüística, kinesia, etc. Bueno, ok, entonces por ahí nace eso. El tema de hoy es la argumentación. Cuando se habla de un texto argumentativo, pues estamos hablando de un documento que claramente pues es una organización textual centrada sobre todo en el juicio y en la toma de una postura respecto de algún tema polémico o algún asunto polémico, con el fin de expresar opiniones o rebatirlas para lograr persuadir o convencer a un receptor. Más que nada esto es un texto argumentativo. Ustedes en primero debieron haber elaborado al menos un trabajo respecto a esto. Así, en forma muy coloquial, podemos decir que argumentar consiste en defender razonadamente, o sea, con razones, una opinión, con el fin de que el destinatario, a quien ustedes están expresando su punto de vista, haga suya esa idea, se convenza de eso, de ello, y adopte esa misma opinión. Eso es persuadir. Su eficacia dependerá de la consistencia y la fuerza persuasiva de los argumentos. Y aquí estamos hablando de decir, yo quiero esto, ¿por qué? Ay, porque sí, o porque quiero. Eso no son razones, ¿no? Que puedan tener una fuerza para sostener algo, para convencer a alguien de hacer algo. No, ¿verdad? Entonces estamos hablando de algo mucho más elaborado. Los argumentos son los hechos, pruebas o datos que, estructurados a través del razonamiento del autor, respaldarán la tesis. Vamos a ver qué es la tesis. Más o menos, ¿se acuerdan de esta parte? Al menos díganme si. La verdad yo no, maestro. Bueno, más o menos. No del primer cuatrimestre. Ok. El primer cuatrimestre, en la segunda unidad o tercera, venía una parte de redacción de textos. Bueno, es que todos lo trabajamos diferente, ¿eh? No significa que su maestro no lo haya hecho bien, ¿sí? Todos lo trabajamos diferente. Pero viene una parte de redacción donde les piden que hagan una estructura que se llama modelo escarabajo, que es precisamente un ensayo argumentativo. Entonces, como les enseñan esta estructura, pues a fuerzas tienen que hacer un trabajo que es un ensayo. Por eso les decía, a ver, acuérdense. Pero bueno, ahorita vamos a trabajar con esa misma estructura del ensayo, no del escarabajo, es otra cosa. Pero bueno, entonces, vamos a elaborar escritos donde ustedes defiendan un punto de vista respecto a un tema en particular, el que sea. Ahorita vamos a trabajar con uno que ya hemos venido trabajando para no perder el hilo, y ya después ustedes pueden escoger. Yo les voy a poner una lista enorme de diferentes temas, escojan el que quieran y ya a partir de ahí pues pueden trabajar con él y presentar sus trabajos. Bueno, y me acordaba que estás con la flecha.
Los textos argumentativos tienen algunos rasgos que deben tener presentes. Uno es que el texto argumentativo plantea una situación dialógica, o sea, es para dialogar, no es para que uno dé un discurso y punto, no aceptes nada de regreso, hay una retroalimentación, hay un juego, una dinámica con esto, ¿no? Existen por lo menos dos personas que no comparten, que eso es lo que esperaríamos, ¿no? Que no comparten el mismo punto de vista, y por eso es que se entabla este debate o esta discusión respecto a razonamientos para llegar a un punto, convencer uno al otro de su punto de vista. Tienen también como propósito pues el persuadir, o sea, el convencer a la otra persona de lo que nosotros estamos estableciendo. Los temas que abordan son polémicos, generalmente ese es el punto, ¿no? Esto significa que por lo menos tienen dos posibles soluciones. Digo, si estuviéramos discutiendo sobre a lo mejor esta cuestión de por qué el pi es 3.1416 y no lo dejamos como 3.14 no sé cuántos números más, pues no sería algo muy polémico, ¿no? Pero en cambio, si ponemos temas escabrosos como por ejemplo la cuestión de algo del feminismo, algo, pues cada quien va a tener un punto de vista. El aborto. O el aborto, exactamente. Entonces cada quien va a tener un punto de vista que va a defender con sus razonamientos. Pero esos razonamientos, obvio, deben de tener una base sólida y fuerte para que pueda ser considerados como persuasivos y que convenzan. También por ahí mezclamos falacias, que luego hablaremos de eso, pero falacias son razones falsas, pues. Razones que de pronto manejamos para distraer a la otra persona y que nos pueda, o sea, lo podamos envolver de tal manera que lo convenzamos, pero son mentiras, ¿no? Pero eso no debiera de ser. Bueno. Otro punto que hay que tener presente es que esto del texto argumentativo exige una situación democrática y simétrica en la que los actores tengan las mismas condiciones para dar a conocer su punto de vista. O sea, que si uno establece esto, pues el mismo escenario, las mismas oportunidades o los mismos ¿cómo se llama? Posibilidades de hablar, pues va a hacerse en las mismas condiciones, ¿no? Si es que lo llegamos a debatir frente a frente, a veces es por escrito, no sé si ustedes utilicen Twitter, pero es un pleito ahí, ¿no? Es una batalla campal y es precisamente lo que se hace todo el día, ¿no? O sea, estar debatiendo, refutando, utilizando falacias o lo que sea para poder convencer a la gente del punto de vista, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es argumentación. Hay diferentes tipos de documentos donde se utiliza el texto argumentativo. Uno de ellos, pues son los textos periodísticos, pero aquellos que son como las columnas de opinión, algunos mensajes publicitarios también pueden tener este efecto o este texto argumentativo. Los textos científicos, obviamente, los textos filosóficos son los que más utilizan esto. Y por ahí está lo que es el ensayo. El documento que yo les mostré como ejemplo para el modelo APA, ¿se acuerdan? Ese es un ensayo argumentativo de un tema en particular. Digo, por si quieren también considerar la forma, pues ahí está. Nosotros nos vamos a enfocar solamente al ensayo, no hay más. Ese es el que nos interesa. ¿Por qué? Bueno, ustedes en su área ya profesional y a este nivel de universidad ya deberían, no deberían, es obligado que ya puedan debatir o rebatir en argumentos, en puntos de vista, en defender ideas, etcétera, etcétera, dentro del área académica, en sus materias, con ustedes mismos.
en los proyectos que van a presentar también, porque ustedes en un momento dado están en un escenario, ven una situación, proponen algo, esa propuesta que hagan la tienen que defender, porque tenemos que seguirte para aplicar o implementar un proyecto que estás exponiendo. Porque bueno, entonces ahí es donde uno establece todo este tipo de información, de argumentos, de razonamiento, para convencer a alguien de que su propuesta es la más adecuada, a lo mejor para solucionar un problema, para cubrir una necesidad, etcétera. Entonces ya es necesario que ustedes aprendan este rollo, este rol de lo que es la argumentación. ¿Ok? Entonces por eso mismo. Y bueno, la estructura del ensayo. El ensayo, al igual que los otros textos argumentativos, tienen una macroestructura que consta de introducción, tesis, argumentos y conclusión. El documento que van a elaborar debe llevar estas 4 cosas. Lo maravilloso de este tipo de escritos es también que no llevan subtítulos. El documento en sí tiene estas 4 cosas y al momento de que uno lo lee sabe perfectamente dónde está la introducción, dónde está la tesis, cuáles son el área de argumentos y cuál es la conclusión. Así que si lo hacen bien, no necesitamos poner ningún tipo de subtítulo. De hecho, el ensayo lo único que lleva es su nombre por un lado y el título que ustedes le están poniendo, un título novedoso que atraiga, título, y ya lo demás es redacción en párrafos, sí, pero redacción de ustedes. Generalmente no se utilizan viñetas, ni numeraciones, ni nada, ¿no? A menos que ustedes estén presentando algún tipo de evidencia o prueba que va a ser una base para lo que están diciendo. Bueno, entonces, ¿no? Siempre y cuando sean ese tipo de cositas, pero nada más. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. La introducción es un párrafo donde se presenta el tema y se intenta atraer la atención del lector. Ahorita vamos a ver un ejemplo, de hecho vamos a trabajar con un ejemplo, ustedes van a ir trabajando al mismo tiempo junto conmigo, así que vayan sacando un cuadernito o algo donde vayan a escribir, y ya que lo vamos a ir viendo pasito a pasito. Aquí nada más estoy presentándole el concepto de las cosas. La introducción, se presenta el tema y se intenta atraer la atención del lector. Pues la introducción siempre es lo primero que aparece en el primer párrafo, donde vamos a dar a conocer el tema con el que vamos a trabajar. Ejemplo, aquí uno muy sencillito es: el texto que se presenta en este escrito tiene como tema central el cigarrillo. Claro, ahí está súper mega resumido, ¿no? Pero es una forma de ir presentando el tema. Luego viene lo que es la tesis, que también puede estar en el mismo primer párrafo. La tesis es aquella idea que se pretende defender o rebatir. Rebatir quiere decir invalidar el razonamiento que se expone de la otra parte. Rebatir es invalidar. Yo puedo defender, debatir, que es dar razones que pueden ser deductivas o inductivas respecto a mi punto de vista. Pero también puedo trabajar en vez de debate, con refutaciones, que es cuando estoy invalidando algo, estoy invalidando una idea. Y toda esa idea, toda esa invalidez la voy a reforzar con todo lo que diga en el escrito. O sea, mi objetivo va a ser eso, invalidar una idea. Por si, no sé, si a alguien yo oigo decir no sé, la mujer es más importante que el hombre, digamos, ¿no? Entonces, no, yo te puedo decir, ¿sabes qué? No. O sea, es negativo, no es correcto, es falso que la mujer valga más que el hombre. Entonces, eso es un escrito argumentativo, pero que va en forma de refutar, o sea, de invalidar algo, ¿no? Entonces se puede trabajar en cualquiera de las dos.
Y entonces aquello que le llamamos tesis es esa idea, simplemente la idea que yo quiero defender de algo. En el ejemplo anterior dijimos que estamos hablando de lo que es el cigarrillo, el tema central es el cigarrillo. En esta, para ponerla como tesis, sería fumar es nocivo para la salud. Fíjense la diferencia, allá es el tema nada más, el cigarrillo, punto, ese es el tema. ¿Y cuál es la tesis? ¿Cuál es la idea que quiero trabajar? Bueno, pues que fumar es nocivo para la salud. Lo importante en la parte de la tesis es que trabajemos cosas que podamos manejar muy bien. Mientras más reducido sea el tema y acotemos la idea que queremos trabajar, va a ser mucho mejor. Si le ponemos más cosas, va a estar muy difícil desarrollar un trabajar que nos ayude a defender lo que estamos diciendo. Imagínense que ustedes aquí, en vez de poner, o en vez de yo manejar un texto argumentativo sobre que fumar es nocivo para la salud, todavía a eso le agrego, fumar es nocivo para la salud y además daña al núcleo familiar cuando se tiene una adicción en casa. No, pues imagínense, ¿no? Aparte, voy a tener que trabajar la cuestión de la nocividad en el organismo, y luego lo de las adicciones, y luego lo de las cuestiones emocionales que afectan a la familia. O sea, imagínense todas las cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Pues es mucho, hay que limitarlo a unas cuantas cosas, y luego ya a otras, así, más o menos. ¿Me estoy explicando? Sí, profe. Sí, bueno, dudas me dicen, trato de hacerlo tranquilito, pero cualquier cosa me dicen. Se debe formular también de forma afirmativa, eso es lo más adecuado, evitando palabras cliché, metáforas, entre otras. No es, como estos son documentos académicos, deben ser muy formales, entonces las palabras que utilicemos deben ser las que universalmente se puede entender de la misma manera. O sea, el significado, el significante es el mismo. O sea, que lo podemos entender todo. Si yo aquí les pongo, la persona que fuma es como la oveja negra de la familia. Ay, dices tú, pues, ¿qué es eso de la oveja negra? Eso es una metáfora. Entonces, tergiversan las cosas, otra persona puede entender otra cosa, otros, entonces no nos podemos permitir plantear frases, una idea a partir de enunciados o frases que no entendamos, así que váyanse directamente a lo que son las palabras que se puedan comprender y ya, nos quitamos de broncas, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo de una tesis es: fumar es nocivo para la salud. Ahora, díganme ustedes, si yo les pongo como tema el feminismo, ¿qué tesis ustedes podrían visualizar? A ver, díganme. ¿Alguna por ahí? Vamos a seguir. Entonces, argumentos. Vamos a ver otro ejemplo. Son las razones que apoyan la tesis. Cuando ya tenemos la tesis establecida, que es aquello con lo que yo quiero trabajar, ahora sí, vamos a buscar todas aquellas razones que me van a ayudar a apoyar esa tesis. Es importante elegir bien los argumentos, ya que un argumento mal formulado puede invalidar la tesis. Debemos graduarlos por orden de importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados. El orden. Es importante también no olvidar los contraargumentos que se pueden oponer a nuestro razonamiento. Ahorita vamos a ver esto de los contraargumentos. Y bueno, finalmente aquí a un ladito está un ejemplo del mismo tema que estábamos trabajando ahorita. Dice, según estudios, si yo digo que fumar es nocivo para la salud, algunos razonamientos o argumentos
pueden ser esto. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, ahí pueden introducir las citas, ¿no? El tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Vean, son argumentos, son razonamientos que apoyan a la tesis de que fumar es nocivo para la salud. Entonces, cada tesis debe llevar un número de argumentos que van a apoyar que verdaderamente tengo razón en lo que estoy diciendo, en mi punto de vista. Eso se tiene que elaborar. Cuando ya uno tiene ese listado de argumentos, pues nada más hay que acomodarlos. ¿Cómo le vamos a llegar al lector o a la otra persona con la que estamos debatiendo? ¿Cómo le vamos a llegar para que tenga un impacto? Pues hay que ver qué es lo que se pone primero, qué después, qué cosas dejamos al final. Eso ya depende del impacto que ustedes quieran tener. Y finalmente está la última parte de la estructura, que es la conclusión. Es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida y ordenada para que les recuerde al receptor o al interlocutor de qué estábamos hablando, y ahora sí que esto con esto, a partir de esto, pues obtenemos esto. Es como decirle, ves, por todo esto que te dije, precisamente por eso es que la tesis es correcta, ¿no? Así tratamos de convencerlo. Ejemplos, ya hablando en ejemplos, pues podemos poner ahí: atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar afecta la salud y daña la calidad de vida, incluso provocando la muerte. ¿Ven? Aquí pusimos un tema muy sencillito, una tesis que dice fumar es nocivo para la salud. Luego unos argumentos que apoyan eso, y luego un aterrizaje llamado conclusión, donde pues ya simplemente decimos esto, por esto, es que es dañino. Así, tan sencillo. Obviamente que aquí estamos hablando de algo muy pequeñito, ya el escrito pues va a ser un poco más amplio. Y bueno, dentro de todo ese escrito que vamos a hacer, podemos utilizar como argumentos de este conocimiento general, podemos utilizar conceptos, definiciones, para ayudarnos, ¿no? Mande. No te oigo. Voy a volver a repetir. Ay. Ya no. Mira, pues me traje. Ya le dio vergüenza. Sí, ándale. Ahora que me traje mis mejores audífonos, oiga. Pero oigo muy lejos. Bueno, conocimiento general del tema. Otro puede ser el de causa y efecto. O sea, si hacemos esto, sucede lo otro. Causa, efecto. Esto también lo podemos utilizar como argumentos. Experiencia personal. También autoridad. Información de autoridad, y aquí donde nos podemos ayudar de personas expertas en el tema, también de estudios que se han hecho respecto al tema, que nos puede ayudar a que podamos explicar al interlocutor todo aquello que va a apoyar mi punto de vista. Y también podemos utilizar cuestiones afectivas, emotivas, cuando ya utiliza uno una cuestión filosófica de, bueno, aparte de que te daña para la salud, que hay estudios que te indican que dañan pulmones, que esto y que el otro, que puedes morir, digo, ya eso es suficiente, ¿no? Pero también podemos apelar a razonamientos como la cuestión emotiva, de tus hijos, la gente que está a tu alrededor, o sea, la tristeza que les puede causar, no sé, ¿no? No es una cuestión de conocimiento general, no es información de autoridad, no es experiencia, pero pues se vale también esta cuestión emotiva, ¿no?
Y bueno, todo eso podemos utilizar en los textos argumentativos. Ahora sí, vamos a empezar con esta cuestión del ejercicio. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Aunque aquí se puede disipar lo que vamos a hacer. ¿Estamos bien? ¿Ya sacaron su cuaderno? Muy bien, abran Moodle también, porque van a leer un escrito que está ahí. Abran el ejercicio que dice ejercicio de argumentación. Y bueno, vamos a ver esto. La tesis o el punto de vista, la idea, tesis, generalmente parte de una duda o pregunta sobre un tema polémico. Lo que más nos puede ayudar para elaborar una frase, una tesis, lo que más nos puede ayudar es una pregunta respecto al tema en particular. Y de ahí pues podemos sacar muchas ideas. Bueno, ahorita vamos a ver. La contestación que le demos a esas preguntas es lo que va a ser nuestra tesis. Ojo con esto. Es importante resaltar que no hay respuestas malas o buenas. Cualquiera que sea su postura es válida, solo deben de asegurarse de tener los argumentos suficientes para sostenerla. Eso más que nada. Su habilidad en la argumentación se va a basar en que realmente utilicen muy bien su lógica, su conocimiento y la investigación que pueden hacer del tema para acomodar todo y poder dar una base muy fuerte respecto a si yo te estoy diciendo esto, si yo estoy apoyando este punto de vista, es porque aquí están las pruebas, ¿no? Porque aquí están los hechos, porque aquí está mi razonamiento. Entonces tiene que ser algo fuerte. Y vamos a empezar con el ejercicio. Nos vamos a ir pasito a pasito. Bueno, entonces, primero que nada, van a ir a leer el documento que está ahí en Moodle, por favor. Lean el que está ahí. Aquí en el ejemplo, viene una pregunta en particular. Dice, ¿deben tener los mismos derechos los hombres y las mujeres? Es una pregunta. Obviamente que el tema es los derechos de hombres y mujeres. Ese es el tema general. Pero a partir de ese tema se desprende esta pregunta. ¿Qué es lo que ustedes pudieran hacer de cada uno de los temas o el tema que ustedes les agrade trabajar? Háganse una pregunta así polémica y luego la respuesta que ustedes tengan a esa pregunta es la tesis con la que pueden trabajar. Ejemplo, pregunta, ¿deben tener los mismos derechos los hombres y las mujeres? En este caso, la respuesta fue una de las tantas respuestas, porque surgen muchas. Una de las respuestas fue, es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. Esa es una idea, una respuesta de alguien en particular. Y esa es una tesis para trabajar. Ahora, después de ahí tendríamos que buscar todos aquellos argumentos que nos ayuden a defender esto. ¿Por qué decimos que es necesario que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades? ¿Por qué? Entonces ya, uno escoge los argumentos. Pero bueno, lo primero que tenemos que ir aprendiendo a hacer son estas tesis. Bueno, lo que van a hacer en su cuaderno es lo siguiente. La pregunta ya está. Ustedes nada más van a responderla y cada quien va a responderla como considere o la idea que se le venga a su cabeza. ¿Ok? Pregunta es, ¿la ciencia y la tecnología han traído más beneficios que desventajas a la sociedad? Esa es la pregunta. Respóndanla ustedes con un punto de vista y ya ahorita les voy a ir preguntando, ¿ok?